vos me decís. Bueno, buenas noches. Bienvenidos al segundo encuentro del Seminario Central del Centro de Estudios Psicoanalíticos, José Blecher, que depende directamente de la Comisión Directiva de APA. El título del seminario de este año, bueno, lo recuerdo, es Textos Freudianos, su actualidad. Y la vez pasada, en la introducción que hice al encuentro, hablaba de la importancia de leer a Freud y de leer a Freud directamente y no solo a través de sus comentadores, por más lúcidos o brillantes que estos puedan ser. Muchas veces ni siquiera se leen a los comentadores, sino se leen comentadores de comentadores. Bueno, acá en el seminario, en APA, vamos a hacer hincapié en la lectura directa de Freud, de encontrarse directamente con el acontecimiento Freud, generar, bueno, un acontecimiento de lectura. Espero que hayan podido leer el texto que, bueno, del que hablamos la vez pasada, que era algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Y también hablaba la vez pasada de la importancia no solo de leer, sino también de releer a Freud. Y releer a Freud es importante porque está en relación al tema de hoy, que es la represión. La cuestión es que Freud nos conecta tanto con los fenómenos inconscientes al leerlo, nos hace sentir tanto esa dimensión que hay luego una tendencia a reprimir o a olvidar lo que se leyó, olvidar aquello de lo que nos enteramos. No solo existe el retorno de lo reprimido, el tercer tiempo de la represión, de la que nos van a hablar nuestros invitados de hoy, sino también hay un retorno de la represión sobre lo que ya fue develado, y si eso pasa en un análisis, si es necesaria la reelaboración, imagínense lo que pasa con los textos que leemos. Freud, además, y a diferencia de otros grandes psicoanalistas que no exponen mucho su personalidad, él sí lo hace, habla mucho de sí mismo en los textos, utiliza su vida, sus sueños, sus relaciones sociales, sus tropiezos sociales como ejemplo de lo que quiere transmitir. Y por ejemplo hoy en uno de los textos que vamos a tratar, la interpretación de los sueños, el capítulo 7, eso en ese texto Freud lo hace muchísimo. Pero Freud cuando habla de su singularidad no lo hace por exhibicionismo personal, sino lo hace en búsqueda de un universal. Hablo de mí, pero al hablar de mí, hablo de lo de todos. Ese es el sentido de la confesión freudiana. Me muestro, pero en ese acto te muestro. Es un texto que desnuda al que lo lee. Después la racionalidad freudiana. Freud es un sistema lógico de proposiciones muy bien encadenadas entre sí. Bueno, esa racionalidad, que es además la que le da un peso de ciencia al psicoanálisis, racionalidad que no sé si alcanzan ni las neurociencias, ni mucho menos las terapias cognitivas. Bueno, esa racionalidad freudiana, junto con una prosa exquisita para transmitirla, y además todo eso encarnado en un ser, los casos clínicos de los que habla Freud, o cuando él se toma a sí mismo como ejemplo, bueno, todo esto nos fascina, nos captura, nos hechiza, pero también hace más fácil el olvido. Abrimos muy rápido los ojos, pero también los podemos cerrar muy rápido. Lo que viene rápido, se va rápido, ahí no tenemos que transformar la lectura de Freud en una especie de transferencia masiva que viene y se va, ¿no? Es cierto también que nadie vuelve a leer un libro que amó, ¿no? Eso es raro. Quizás se teme no volver a encontrar ese deslumbramiento o felicidad
que se tuvo en el primer idilio. Pero bueno, Freud no es Cien años de soledad o un texto de Roberto Arlt o El túnel de Sábato que queda ahí depositado en un bello y juvenil pasado. Tampoco es Freud una mega estrella de Hollywood, no es Greta Garbo que a los 35 años se retira para congelar ahí su bello rostro. No se trata con Freud de fetichizar un recuerdo, hay que ir más allá de ese viejo amor y leer y releer. Y releer también con elementos críticos. La vez pasada también yo le pregunté o le preguntamos un poco a los invitados qué le criticarían al texto que estábamos trabajando. Además, Freud es muy directo, cuando tiene algo importante que decir, se va menos en abstracciones que sus discípulos, nos trae lo extraordinario de la vida, pero también trae muy directamente la crudeza de la vida. Freud no solo está agarrado a la abstracción, que puede funcionar muchas veces como resistencia, sino que está agarrado a lo concreto también de la experiencia, no deja nunca esa dimensión de lado, y bueno, hay que poder soportarlo. Bueno, quería ampliar un poco la justificación del sentido de este seminario sobre lectura y relectura de textos freudianos, porque me dijeron que la vez pasada había sido como demasiado sucinto, así que digo unas palabras más. Después, en los flyers que ponemos para invitarlos a estos eventos, solemos colocar siempre alguna obra de arte, una pintura, una escultura, pero esta vez tuvimos un problema. El problema es que el arte, si es buen arte, y la idea no es contaminarlos acá en APA con mal arte, y si lo hicimos alguna vez pedimos disculpas. El tema es que el arte, si es buen arte, es levantamiento de la represión. Así que el tema hubiera sido irnos a la sublimación, por eso no pusimos ningún cuadro y sí pusimos en los flyers una foto de un iceberg en la que se ve muy bien la parte, bueno, visible y la parte sumergida. Y alguien que vio la foto, que vio esa proporcionalidad entre lo visible y lo sumergido, me dijo, ups, da medio temor. Creo que estaba bastante bien lograda esa foto. Bueno, por lo menos a alguien ya asustamos. Y bueno, ver esa foto del iceberg y pensarse a uno mismo también dividido en esa manera impresiona. Así que pueden verla, pueden buscarla a través del Facebook de APA. Aclaro también que el iceberg es la imagen que trae Freud para hablar de lo inconsciente, que tiene mucho que ver con lo reprimido, aunque también no todo lo inconsciente es lo reprimido. Le podremos preguntar a nuestros invitados cuál es la diferencia ahí que hace Freud, por ejemplo. Y también la idea de lo reprimido o de lo inconsciente. Esto es simpático, hay que sí, saber que no la inventa Freud. Cada tanto aparece gente muchas veces del campo de la filosofía o de la literatura que dice, bueno, pero eso del inconsciente ya se decía mucho antes que Freud. Freud reconoce que Schopenhauer, Nietzsche, Herbart, Meiner hablaban de estas dimensiones antes que él, y los psicoanalistas no tenemos ningún problema en reconocerle los laureles a otros en cuanto a la invención o al descubrimiento de estos términos, pero sí Freud es el que crea genialmente un dispositivo para hacer con estos fenómenos y que no queden en una idea romántica. Todos tenemos un otro yo, un doble, un doppelganger, alguien que camina al lado nuestro lado oscuro, y a veces ese fantasma se nos aparece como pánico, como ataque de pánico, y buscamos volver a ocultarlo, y esa idea sí tuvo mucha fuerza en la literatura, pero nunca había dado lugar a un dispositivo de interrogación del propio ser.
Y bueno, para terminar esta apertura al tema y prepararlos a las exposiciones de los colegas, quería leer una oración que está sobre la historia del pensamiento psicoanalítico, de un texto de 1914, y esa oración es la que nos hizo elegir el tema para hoy. Freud dice allí, dice, me levantaría muy violentamente, muy pasional Freud con esto de muy violentamente, contra aquel que quisiera colocar la teoría de la represión y de la resistencia entre los presupuestos teóricos del psicoanálisis y no entre sus resultados. Es decir, la teoría de la represión es una adquisición del trabajo psicoanalítico, es un producto de la clínica. Freud se encontró con la represión no leyendo a Schopenhauer, sino a partir de Ana O. No es un a priori y es la expresión teórica de una experiencia. Y bueno, para hablar de la expresión teórica de una experiencia o de la experiencia de la represión, y quizás también de la experiencia misma, invitamos hoy a tres distinguidos miembros de APA, el doctor Jorge Canteros, exsecretario científico durante 4 años de nuestra institución, la doctora al lado mío Ana Rosenfeld, que ha escrito mucho sobre el tema de la resiliencia, un concepto que quizás se pueda pensar en relación con esto de la represión, y el doctor, el licenciado Miguel Wagner, que ha escrito mucho sobre el tema de la fotografía, sobre cómo representar las cosas, qué se muestra, qué queda velado. Bueno, queridos colegas, ¿qué es la represión para Freud? ¿Cómo la piensan y la leen ustedes? Bueno, pediría a los tres una exposición de entre 13 a lo máximo 15 minutos y después hacemos un diálogo. Vamos a empezar por orden alfabético, por Jorge Canteros. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias a Diego. Me gusta mucho cómo Diego está llevando adelante el centro de estudios. Yo también estuve hace un tiempo en esto y estoy muy admirado del trabajo y de los logros de la convocatoria y del programa. La verdad, muy lindo. Me parece que es un lindo lugar para intercambiar, para aprender, en fin, para juntarnos acá. Los que estamos interesados en el psicoanálisis, en Freud, así que me parece muy bien y bueno, estar contento de estar con Miguel y con Ana compartiendo esta mesa. En primer lugar, quería marcar la importancia del concepto de represión y del concepto de inconsciente que lo acompañan mutuamente, señalando algo que hemos dicho tantas veces, pero que creo que vale la pena decirlo otra vez, que con esto el psicoanálisis hace una revolución en la cultura, hace una revolución en el siglo XX a través fundamentalmente de descubrir eso que Freud ha llamado la tercera herida, ¿no es cierto?, que ha sufrido el hombre en la medida que se descubre no dueño de su propia casa. O sea, lo que implica reconocer que hay un no saber, un saber no sabido en cada uno de nosotros, concebir que hay algo que nos causa, que va más allá de la conciencia, implicó una revolución muy grande para una posición del hombre, del sujeto, en ese siglo donde el hombre era dueño, por decirlo así, de la naturaleza, el hombre del periodo moderno, digamos, ¿no? Dueño de la naturaleza, dueño del saber, estaba ubicado en un lugar que en épocas anteriores estaba ubicado Dios, por decirlo así. El hombre se instala en un lugar. El psicoanálisis no lo saca exactamente del todo de ese lugar. El hombre sigue siendo nuestra pregunta y también nuestra valoración, pero al mismo tiempo eso de ser causado justamente nos interroga por qué somos causados. El psicoanálisis lo que justamente lleva a jerarquizar lo que nos causa, a darle valor. El hecho de que no esté bajo nuestro conocimiento no le quita valor, sino todo lo contrario.
y no solamente que valora eso reprimido, y a lo cual nos vamos a referir hoy, sino que a su vez nos ofrece un método, nos ofrece una clínica para averiguar qué es lo que nos causa. Porque eso que nos causa es tanto motivo de placer como motivo de sufrimiento, de síntomas, de sueños. Y mucho de eso lo necesitamos porque el psicoanálisis, ¿qué nos propone? Ver qué es lo que nos causa, para poder qué hacer con eso. Entonces, en primer lugar, quisiera decir, aquello de lo reprimido es una pregunta, es una posibilidad de averiguar, es aquello que nos causa, pero también somos responsables de qué hacer con eso. Porque Freud nos dijo, el hecho que nos cause algo que no está en nuestra conciencia no nos hace menos responsables. El psicoanálisis postula que somos responsables de lo inconsciente. Entonces sepamos qué hay ahí, qué nos está causando. Sin tanto temor, creo que el análisis nos acompaña también a eso. No quiere decir que no haya angustia, pero de alguna manera hay una posibilidad de hacer algo con los síntomas, de hacer algo con la vida. Esto es el planteo que yo quisiera jerarquizar de lo que implica fundamentalmente la existencia de la represión y de lo inconsciente. Lo otro quería decir que la sugerencia de la lectura del capítulo 7 de la interpretación de los sueños evidentemente es una sugerencia muy fundamental para encarar el tema de la represión. Más es nada el apartado, ¿no es cierto?, donde habla de esto. Pero también quería decir que el capítulo 7 fundamentalmente es el primer lugar donde Freud vuelca directamente en ese capítulo, en los distintos puntos, vuelca lo que ha venido trabajando él hasta esa época. Instala una metapsicología ahí, empieza a trabajar la metapsicología, pero es algo que él empezó en todos los años anteriores al 1900, que no están publicados, o que fueron, en realidad ahora sí están publicados, pero fueron publicados tardíamente, alrededor del 55. Todos esos textos que Freud los guardó, no los quiso publicar, no estaban en condiciones, se negó a publicarlos. Sin embargo, hay muchos hallazgos en esos artículos para poder interpretar adecuadamente el capítulo 7. Me voy a referir particularmente a un artículo de Freud, muy querido por muchos, para muchos nos ha permitido reflexionar mucho sobre la obra de Freud, como es el proyecto de una psicología para neurólogos. Que no nos engañe las palabras, es la psicología del psicoanálisis, por decirlo así, o una primera teorización, una primera metapsicología, tal vez podríamos decir. Pero se acompaña con otros textos, la Carta 52, el manuscrito G. Hay una serie de textos extraordinarios en las cartas a Frege, y yo quisiera tomar algunos elementos donde el tiempo y la organización me lo permita, para comentar con ustedes lo que yo creo que enriquece la lectura del capítulo 7, especialmente el punto de la represión, la lectura del proyecto. Strachey, justamente, que ustedes lo habrán visto porque está en la primera parte del artículo de interpretación de los sueños, dice justamente que uno no puede leer el capítulo 7 de la misma manera leyendo o no leyendo el proyecto. Así que los que no lo leyeron, los invito a hacerlo, al menos parcialmente, tiene 3 partes. Yo quisiera decir, tengo un texto acá, pero quisiera, para hacer cumplir un poco con el tiempo que nos sugiere Diego, decir en qué punto yo creo que es importante el proyecto en la lectura de la represión. La represión creo que es un concepto que se trabaja durante toda la obra freudiana, y creo que es nuestra responsabilidad ver cómo lo entendemos y qué hacemos con ese concepto. Esto es lo que quisiera enfatizar. Hay muchas lecturas del concepto de represión en la clínica, en la teoría, en lo social, y creo que hay muchas cuestiones también ideológicas de distinto tipo sobre cómo leer el concepto de represión. Así que creo que nos cabe una responsabilidad de cómo leerlo y cómo tratarlo en la clínica. Fundamentalmente quiero decir que en el proyecto hay un aspecto fundamental que considera Freud que el sujeto, digamos, el sujeto a esa altura, el hombre, está regido por unas razones especiales, unas razones que Freud llama a las cuales es indispensable responder. El organismo humano
tiene lo que él llama las necesidades internas, los estímulos endógenos. Los estímulos endógenos son las necesidades, los estímulos pulsionales, que vienen del propio cuerpo. Esta cuestión de que nosotros tenemos estímulos pulsionales devenidos del propio cuerpo, tiene que ver como que somos seres vivos. Pero no somos seres vivos iguales que todos los otros seres vivos, somos una especie diferente. Y vamos a ver ahora qué efectos causa en el humano el hecho que tenga necesidades y estímulos pulsionales. Lo principal que quiere marcar Freud es que el ser humano debe responder a los estímulos endógenos. Esto es lo fundamental. No hay huida. Y este es un concepto fundamental para el concepto de represión. No podemos huir. Por lo tanto, algo hay que hacer con el estímulo endógeno, con los estímulos, con las pulsiones. Y por lo tanto, lo que plantea primero es que hay algo de obligación a responder a eso, pero cuando nacemos somos seres todavía indefensos, no podemos responder a nuestras propias necesidades endógenas y eso instala una función que se llama la asistencia ajena. La asistencia ajena obviamente recae fundamentalmente en los padres y en las funciones que los padres cumplen, que no son las mismas, que ahora vamos a puntuar algo. Pero eso genera una obligación de tener que responder a esto. Por lo tanto, el proyecto nos plantea algo que es la asistencia ajena, tiene una responsabilidad con respecto a las necesidades endógenas. No se puede huir de ellas y por lo tanto tiene que hacer algo. Y hacer algo implica cumplir las funciones de, ustedes esto lo habrán escuchado otras veces, ¿no es cierto?, que son las funciones de los padres protectores que cumplen, de los padres de la infancia, que es la madre cumple la función como madre nutriz, o sea, es el objeto asistente satisficiente, y el padre cumple la función de padre protector, es decir, como aquel que instala una defensa, que es la que vamos a ver ahora. Por lo tanto, lo que les quiero decir, que esto hace para Freud una cosa que es muy importante, que la posibilidad a responder a esto y responder en la forma adecuada, que no es la huida, o sea que hay una responsabilidad, implica una función ética. Quiere decir que el proyecto lo que va a instalar fundamentalmente no es un ser, por decirlo así, un ser neuronal, que es lo que de alguna manera que es el lugar, como podríamos decir, dibujado, donde lo inscribimos. El proyecto, este ser humano se inscribe en un lugar, como en la pizarra mágica que ustedes habrán leído, ¿no es cierto? En lugares, se inscribe. Acá se inscribe en una trama que en esa época era neuronal, pero es una trama de representaciones. Pero en esa trama lo que se inscribe es una relación ética del sujeto con lo que se llama en ese momento apremio de la vida. El apremio de la vida es una exigencia del cual no podemos escapar. El concepto de Freud de apremio de la vida es lo inexorable. Frente a lo inexorable que empieza con la alimentación y también tiene que ver al final con la muerte. Esto que él lo llama el ananqué, el apremio de la vida, no tiene escapatoria y por lo tanto hay que poder responder. En cada época de la vida se responde de distintas maneras, con distintas formas. La palabra que podemos tomar también de Lacan, acá, que sería, el apremio de la vida es uno de los nombres de lo real. Es entonces el ser, este sujeto, tiene que responder a lo real. ¿Cómo responde con esto? ¿Qué es lo que hace acá? Entonces, fundamentalmente lo que nos propone el proyecto, que las experiencias que el sujeto tiene a través de la asistencia de la madre, ¿no es cierto?, de la madre, del padre, o sea, de las funciones nutrices y protectoras, instalan especialmente dos experiencias. Una es la experiencia de satisfacción, que todos la habremos leído en muchos lugares. La experiencia de satisfacción deja una cicatriz, una marca. Esa marca se llama deseo. Por lo tanto, el proyecto nos está hablando de un sujeto del vamos, un sujeto deseante. Pero al mismo tiempo se instala una situación de dolor, que sería cuando algo tiene una intensidad muy grande y no satisface. El sujeto, digamos, si siguiera por ese camino, es como si fuera en el vacío, ¿no es cierto? No podría alcanzar su objeto. Entonces, en ese sentido, hay algo que dice Freud, esa experiencia que la llama de dolor, necesita
una respuesta. La respuesta de la primera es el deseo. ¿Cuál es la respuesta de la segunda? Cuando hay que detener esta experiencia de dolor. Y la experiencia de dolor, lo que dice Freud, y esto es que me parece que es muy importante, es que cuando hay algo que va a despertar un sufrimiento inacabado, digamos, que no tiene límite, tiene que haber algo, una reacción que ofrezca otro, un sustituto. Y ese sustituto tiene un valor. Ese sustituto es, acá se acabó el dolor. O sea, hay un dolor que no acaba. Entonces tiene que venir algo que, como si fuera, en vez de eso, ocupate de esto otro. Mirá esto otro. Agarrate de esto otro. Entonces, esa sustitución entre la experiencia de dolor y aquello que indica acabar con la experiencia de dolor, o sea, un sustituto, yo creo que eso lo tenemos que escribir del lado del padre protector. O sea, es una defensa que en vez de quedar atrapado en el dolor, que lo podemos poner del lado que querramos, podemos decir que es un dolor físico, que es un dolor de una necesidad que no se acaba, o de un goce insoportable. Pensemos en otras de las variables de la infancia, que es el tercer elemento. Un goce que no se puede soportar, porque es un niño que no puede hacer con ese goce, algo que interrumpa eso. Esa defensa, esa sustitución, implica lo que en el proyecto se llama la defensa primaria. La defensa primaria es, junto con el deseo, los dos motores de la constitución subjetiva en el proyecto. Esa defensa primaria, vuelvo a decir, implica entonces la sustitución de un dolor, el bloqueo, el límite a un dolor establecido por un objeto que indicó el cese. Por lo tanto, cuando otra vez va a venir el dolor, la persona va a recordar y va a agarrarse de ese cesar del dolor. Así como el deseo va a buscar, ¿no?, repetir el encuentro con el objeto, ¿no es cierto? El deseo acá va a sustituirlo con una defensa. Esta es el concepto de defensa primaria, que es constitutiva del... Entonces, hay dos elementos que yo quisiera señalar acá, y ya vamos viendo a dónde vamos, que es el concepto de deseo y el concepto de defensa primaria. El de defensa primaria, que dije que viene del lado del dolor, tiene un nombre. Así como este tiene deseo, este tiene otro nombre que es afecto. Usted dirá, ¿y por qué afecto? Porque es dolor. Bueno, tal vez porque es el modelo que luego se va a llamar angustia. Por lo tanto, tenemos deseo y angustia. Acuérdense que la angustia es un nivel de defensa. Y más va a ser cuando sea angustia señal. O sea, ¿se acuerdan que es una teorización posterior, inhibición, síntoma de angustia? Pero acá tenemos, entonces va a haber deseo y va a haber afecto, el afecto como defensa en primer lugar. Esa es la primera manera que lo plantea Freud. Entonces, ¿cuáles son estos conceptos que quiero recalcar? Deseo y afecto o angustia. Y lo otro que quiero señalar es el concepto de yo. El yo en el proyecto es aquel elemento, es el lugar, es la cicatriz. El yo es lo que es la herencia de la defensa primaria. Porque en el yo es justamente la primer catexia colateral, lo digo la palabra, aunque después si quieren me preguntan, que sería, ¿se acuerdan cuando en el yo y el ello, creo que Freud dice que el yo se apodera de alguna manera de lo que el ello inviste a ese objeto y se apodera, se identifica con ese objeto al que el ello inviste y le dice, ámame a mí como antes amabas al objeto. El yo se identifica con ese objeto ideal. Bueno, acá el yo se apodera también a través de la defensa primaria de algo que es como un capital. El yo tiene un capital que lo usa para, de alguna manera, ir nivelando como defensa. Entonces decimos, la defensa, esa es la represión. La defensa primaria es el antecedente conceptual de la represión. El yo es aquel capaz de sostenerla. Y acá hay una sola cosa que quisiera decir más, y es, hay un sustituto, como dijimos, ¿se acuerdan? Esto en vez de esto. Eso que cae, eso que de alguna manera constituye lo reprimido, fundamentalmente tiene dos cuestiones en el proyecto que quisiera remarcarlas porque es muy importante. No se trata solo
de una cuestión de una investidura. Se trata de algo que puede causar dolor. Se trata de algo que implica que al quedar reprimido, que al quedar ahí, que al quedar en el fondo, por decirlo así, se fija, la pulsión se fija a la representación, se fija a una huella. Huella y fijación. Eso es el inconsciente. Huella y fijación a la huella. Pero lo dice con otros términos que quisiera dejarlo ahora ahí, que son esto: huella y representación. ¿Se acuerdan el peine? ¿Se acuerdan que hay huellas? Pero ¿se acuerdan que hay una parte de las huellas que no se llaman huellas, que se llama inconsciente? Porque las huellas se transforman en inconsciente con la represión. Las huellas se transforman en inconsciente. Bueno, Jorge, vamos. Y una palabrita y con esto está. Lo que está ahí, que queda en el inconsciente, se llama así, y eso me parece extraordinario. Se llama, dice Freud, el núcleo del yo. Las dos cosas que es. Del lado del yo, el núcleo del yo. Del lado del objeto, el das Ding. Ahí hay algo del ser. El núcleo del yo y el das Ding. Bueno, gracias, Jorge. Difícil frenar o reprimir a Jorge, que nos has hablado de un texto también por las razones que fueran reprimido del psicoanálisis del proyecto. Bueno, Ana, te escuchamos a vos. A ver, espera. Bueno, buenas noches a todos. Yo también agradezco la invitación. Y cuando me invitó Diego a hablar, es un lío esto, ¿eh? No. Hola, ¿ahora? No tocó. Bueno, entonces les decía que pensé bastante en cómo transmitir las ideas de Freud sobre represión. Y quiero agregar algo muy importante que señaló Diego en la introducción. Creo que siempre leer a Freud es un descubrimiento. Cada lectura, cada relectura de la obra freudiana es un nuevo descubrimiento, un nuevo hallazgo que nos enriquece en la teoría, en la técnica y en la clínica. Bueno, yo como introducción al tema de la represión les traje algunas copias que yo repartí por allí, como para que se pueda ir siguiendo el hilo de las ideas. Pero quería empezar señalando dos ejemplos de cómo lo reprimido opera en el dormir. El primer ejemplo es un ejemplo de mi vida familiar. Mi padre, cuando dormía la siesta, solía canturrear algo. Me llamó la atención porque varias veces se repetía ese canturreo, no lograba entender el sentido, y una vez le comenté a él que él cuando dormía solía cantar algo. Y entonces él me decía, bueno, vos con tu psicología. Entonces un día lo grabé y le hice escuchar lo que él cantaba y se conmocionó porque era una canción que su mamá le cantaba a él cuando era niño. Es un ejemplo de cómo lo reprimido opera en el dormir. El segundo ejemplo es de una paciente médica que tiene 38 años, cuya mamá desapareció cuando ella tenía 1 año y medio, luego no desapareció políticamente, se fue, los dejó, luego volvió a aparecer y en estas idas y venidas vivió mi paciente hasta los 17 años. Ella ahora tiene 38, es médica, está casada, tiene 2 hijos y ella me cuenta que cuando duerme, al despertarse, se da cuenta que los 2 pulgares
han sido succionados con mucha fuerza, ¿no? Trabajó, es decir, mostrando lo que subyace, lo que opera en el sueño, lo reprimido. He trabajado con ella esta cuestión de qué podía significar para ella succionar los 2 pulgares mientras dormía, ¿no? Y ella decía que tal vez era una forma de llamar a esa mamá que la abandonó cuando era joven y poder mostrarle que ella en estos momentos que era madre de 2 hijos, todo eso tenía cierta fuerza, cierta intensidad, y que trajo ella al análisis esto que le pasaba a ella mientras dormía, no en una ocasión, sino de manera recurrente. Entonces, tomo estos 2 ejemplos para hablar de cómo lo reprimido opera en el dormir. ¿Qué decimos cuando hablamos de represión en psicoanálisis? ¿Qué se reprime? ¿Por qué? Cuando hablamos de represión, nos referimos a un concepto energético, dinámico, a una fuerza inconsciente que inhibe, desaloja, impidiendo que una representación displacentera emerja a la conciencia. La represión es constitutiva del inconsciente, está ligada a su descubrimiento y acompaña los desarrollos freudianos. La represión no se ejerce sobre las pulsiones, sino sobre sus representantes, imágenes, ideas que aunque reprimidas siguen activas. En 1893 el término represión aparece por primera vez, señalando que ella es la causa de la amnesia patógena, donde la conciencia o el yo trata a la representación desagradable como no ocurrida, reprimiéndola. En 1896, en las cartas a Fliess, hace referencia a ciertos materiales psíquicos que no acceden a la conciencia y los designa con el nombre de falta de traducción. La represión es planteada por Freud como un mecanismo común a todas las perturbaciones psíquicas: histeria, neurosis obsesiva, fobia, confusión alucinatoria, y lo considera Freud motor del funcionamiento psíquico. En Pulsiones y sus destinos, de 1905, menciona Freud mecanismos de defensa previos a la represión y precursores de la represión, que son transformación en lo contrario y vuelta contra sí mismos. En el artículo del 15, la represión, nos dice: no puede engendrarse la represión antes de que haya separación nítida entre consciente e inconsciente. La investigación acerca de lo reprimido lo lleva a Freud en 1895 y 1910 a descubrir la sexualidad infantil y el complejo de Edipo. Y como dijo antes Diego, dice que si bien lo reprimido es parte del inconsciente, no todo el inconsciente es lo reprimido, porque el inconsciente presenta una extensión mayor. Ahora bien, en los primeros escritos, Freud vincula lo reprimido al proceso primario, pero en la interpretación de los sueños describe la represión como un proceso dinámico vinculado al proceso secundario que caracteriza al preconsciente, subrayando que el motivo por el cual se reprime una representación es por el afecto que esa representación genera. Con respecto al capítulo 7 en Interpretación de los sueños, Freud dice: el sueño es la vía regia para acceder al conocimiento del inconsciente. En el Talmud hay una frase que dice que un sueño que no se interpreta es como una frase que no se lee.
Freud va a señalar en Interpretación de los Sueños, en su capítulo 7, que la energía psíquica acumulada durante el día por inhibición o sofocación se convierte por la noche en el resorte impulsor del sueño. Mantiene el proceso, menciona el proceso regresivo que se opera en el sueño, donde la motilidad se ve obstaculizada, retrocede, dando lugar a las imágenes del sueño. En el trabajo del sueño nos encontramos con pensamientos oníricos, y estos pensamientos oníricos son desfigurados por la censura del sueño. El objetivo de la censura onírica es justamente impedir la irrupción de pensamientos oníricos a la conciencia. Y Freud va a decir, estos elementos oníricos desdibujados son un retoño de pensamientos oníricos reprimidos. Dice Freud algo interesante, porque él habla de hilaciones de pensamiento, acá, en el capítulo 7. En los pensamientos oníricos, dice, encontramos todas las propiedades que apreciamos en nuestras hilaciones de pensamiento. A la hilación de pensamiento la voy a llamar preconsciente. Puede ser interrumpida, sofocada o inadvertida para la conciencia. Cuando a la hilación de pensamiento preconsciente se une un deseo inconsciente, encontramos otra constelación para la formación del sueño. Dice que estos itinerarios de pensamiento a veces se reúnen en un único elemento de condensación. Freud va a hablar en el capítulo 7 de procesos psíquicos incorrectos. Y yo me preguntaba, ¿qué será eso? Y son los pensamientos que están bajo represión. Han sido transportados al síntoma por medio de la condensación, desplazamiento, formación de compromiso, regresión, encubrimiento de contradicciones. Y Freud va a hablar también acá de elaboración psíquica anormal. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿De qué se trata la elaboración psíquica anormal? Habla de pensamientos proscriptos, pensamientos reprimidos. Y dice Freud, construimos la teoría del sueño sobre el supuesto de que el deseo onírico pulsionante proviene en todos los casos del inconsciente. Y dice Freud, para entender la represión, acá en este texto, tenemos que apoyarnos en la vivencia de satisfacción de los orígenes del psiquismo. Como ya señaló Jorge, y no lo voy a repetir, va a plantear que el primer deseo es la alucinación de la vivencia de satisfacción. Lo opuesto a ella, esto es importante porque en el proyecto Freud habla de la vivencia algógena, como la vivencia de dolor, pero acá va a decir que lo opuesto a la vivencia de satisfacción es la vivencia de terror frente a algo exterior. Entonces, el primer modelo y el primer ejemplo de represión psíquica es, dice Freud, el extrañamiento que el aparato psíquico realiza del recuerdo que una vez fue penoso. Sí, yo apuro. Porque me dice 3 minutos. El preconsciente, porque acá es importante, todo el trabajo de la represión en interpretación de los sueños, Freud lo adjudica al preconsciente. Es el preconsciente el que se ocupa de mantener los pensamientos reprimidos. Y Freud va a definir 2 sistemas, proceso primario y proceso secundario. Dice, el proceso primario caracteriza al inconsciente. Se da en el psiquismo desde el origen, no incluye el displacer. La energía psíquica fluye pasando sin trabas de una representación a otra, según los mecanismos de desplazamiento y condensación.
El proceso primario tiende a cargar representaciones ligadas a la experiencia de satisfacción constitutivas del deseo. Proceso primario aspira a la descarga de excitación, a una identidad perceptiva de la vivencia de satisfacción. Y dice Freud, pero esto no sirvió, no fue suficiente. Fue necesario un segundo sistema. Este segundo sistema lo va a llamar proceso secundario. Este proceso secundario caracteriza al preconsciente. Y dice, proceso primario y secundario son modos de procesamiento de la excitación en el aparato psíquico para que el aparato psíquico busque el sustraerse del dolor. El modelo del sueño lleva a Freud a postular que el inconsciente busca por las vías más cortas una identidad de percepción, es decir, reproducir en forma alucinatoria las representaciones ligadas a la experiencia de satisfacción. El pensar es un rodeo, desde el recuerdo de satisfacción hasta la investidura de dicho recuerdo. El pensar tiende a emanciparse de su regulación por el displacer. Entonces, una de las cosas importantes, voy salteando, sí, ya termino. La represión tiene que ver entonces, en interpretación de los sueños, con el proceso secundario. Consiste en averiguar los caminos y fuerzas pulsionales a través de los cuales puede operarse esta mudanza. Y señalo, en la represión, el artículo del 15, Freud va a decir, la represión está entre la huida y el juicio adverso, y destaca 3 fases en la represión. Represión primordial, primera fase de la represión, donde a la pulsión, a la representación de la pulsión se le niega el acceso a la conciencia y se crea el núcleo del inconsciente. La represión propiamente dicha, la segunda fase, y la tercera, retorno de lo reprimido. Si bien Freud pensó los sueños como realización de deseos inicialmente, en Más allá del principio del placer, establece que se sueña lo traumático y displacentero en un intento de ligadura. Bueno, muchas gracias, Ana. Y bueno, has estado como Freud, has traído al comienzo una situación personal, te agradecemos por eso también. Miguel. Buenas noches, gracias Diego por la invitación. La interpretación de los sueños, 1899, capítulo 7, la represión, articulaciones y aperturas. Quisiera ante todo situar este tratado metapsicológico, el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, con relación a otros, también de gran importancia, elaborados en esta etapa de la teoría freudiana. Tenemos el artículo sobre la psiconeurosis de defensa, conocido también bajo el título de Ensayo de una teoría psicológica de la histeria adquirida, de muchas fobias, de representaciones obsesivas y de ciertas psicosis alucinatorias, 1894. En este se plantea, entre otras hipótesis, la teoría de las investiduras psíquicas con sus respectivos desplazamientos, enunciando de esa forma uno de los pilares sobre los cuales se edificará el esquema freudiano elaborado en este capítulo 7. Tenemos también el de Proyectos para Psicólogos, 1895, donde Freud anticipa algunos de sus conceptos de su teoría acerca de los sueños y de los principios que caracterizarán el aparato psíquico que elabora, tales como el funcionamiento regrediente del psiquismo en las alucinaciones y en los sueños, la similitud entre los mecanismos del sueño y los síntomas neuróticos, el principio de constancia y el de inercia, y sobre todo los dos funcionamientos del psiquismo, el proceso primario y el proceso secundario, ambos conceptos fundamentales para entender sus teorías elaboradas en este capítulo 7 y en especial en los procesos que corresponden a la represión. De igual modo, otros conceptos que serán trascendentales para Freud
y que él seguirá desarrollando en el futuro, se hacen presente de manera colateral en este tratado, como el del complejo de Edipo, ya estipulado en 1897, que se manifiesta acá en el énfasis que Freud adjudica a las raíces infantiles del deseo inconsciente que constituyen la esencia de los sueños y los síntomas neuróticos. Quisiera también recordar que a pesar de la severísima autocrítica que Freud hace de su libro, La interpretación de los sueños, y a la indiferencia con que fue recibido este texto durante los 6 o 7 primeros años que siguieron a su primera publicación, Freud lo consideró como su obra más importante. Al respecto dice: un insight como este no nos cabe la suerte sino una sola vez en la vida. Si bien una de las metas de este tratado es de estatuir una serie de conjeturas que dan cuenta de un aparato psíquico, con sus diferentes componentes y las fuerzas que actúan en él, Freud de entrada nos advierte lo siguiente: no puede fundamentarse una inferencia acerca de la construcción y el modo de trabajo del instrumento anímico por medio de la indagación de un sueño o de cualquier otra operación tomada aisladamente. Para este fin, deberá conjugarse lo que el estudio comparativo de toda una serie de operaciones psíquicas arrojan como elementos de constancia necesaria. Desde el vamos, Freud plantea para su teoría en construcción una visión abierta e integradora. Es así que las múltiples articulaciones de los desarrollos de los diversos fenómenos psíquicos van a arrojar como resultado lo que llamo invariantes conceptuales, que dan sustancia y fundamento a su teoría en desarrollo, como por ejemplo, sueños y síntomas neuróticos comparten reglas aplicables. Ambos son retoños de una corriente desiderativa sofocada. En este texto, Freud desarrolla un extenso tratado psicológico donde articula el armado de un modelo de aparato psíquico con sus diferentes componentes y formas de funcionamiento. Eso es así como articula dos conceptos fundamentales: el de deseo y el de sistema inconsciente, ambos atravesados por la represión, y los ubica en el epicentro de sus elaboraciones psicológicas. Al deseo lo define como el motor de nuestro aparato psíquico. Solo él puede impulsar a que trabaje nuestro psiquismo. En estos momentos de su teoría, los deseos reprimidos que responden a vivencias infantiles y o fantasías fundadas en ellas también reprimidas, constituyen la esencia del sistema inconsciente. Estas conceptualizaciones encuentran su razón de ser en un aparato psíquico en forma de peine, donde en uno de los extremos tenemos el polo perceptual y en el otro el polo motor. Su interior se compone de diferentes estamentos: huellas mnémicas, representaciones, sistemas inconscientes, preconscientes, conscientes y filtros a modo de censura entre los diferentes sistemas. Encontramos también distintas dinámicas según el sistema en el que nos ubicamos, investiduras más o menos estables o totalmente móviles y diferentes modalidades de vínculos asociativos entre las distintas representaciones. Este aparato psíquico se irá complejizando en cuanto a su estructura, su funcionamiento y sus funciones a medida que se desarrollará. Este modelo de aparato psíquico le permite a Freud dar cuenta de la articulación de la mítica primera experiencia de satisfacción con su efecto consecuente, la de cancelar el estímulo interno, lo cual genera un acontecimiento psicológico indispensable para crear una matriz intrapsíquica esencial. Esta nueva matriz, que se asienta en el sistema inconsciente, impulsará el advenimiento del fenómeno de mayor importancia del psiquismo, el deseo. Dependiendo del curso que este deseo adopte para intentar lograr su satisfacción, ya sea hacia la identidad de percepción o hacia la identidad de pensamiento, se producirá toda una serie de fenómenos psicológicos con sus respectivas consecuencias. La acumulación de excitación es percibida como displacer, el aminoramiento de la misma como placer. A una corriente de este tipo, que arranca del displacer y apunta a placer, se le llama deseo. En un primer momento, el decurso de excitación dentro del aparato es regulado
por las percepciones de placer-displacer. Ahora bien, el proceso primario, que conviene exclusivamente al sistema inconsciente, se caracteriza por ser incapaz de introducir algo displacentero en el interior de su trama representacional. No puede hacer otra cosa que desear y tiene como actividad principal el libre desagote de la excitación. El proceso secundario, que resulta de la inhibición impuesta por el sistema preconsciente, logra, mediante las investiduras que parten de él, procesos tales como investir una representación con la finalidad de inhibir el desarrollo del afecto displacentero que pudiese desprenderse de ella. De esa manera consigue independizar en algo el decurso pulsional del psiquismo, gobernado hasta ese entonces por el principio de displacer. El imperio del proceso secundario logra también frenar el desagote pulsional, orientando su decurso e induciendo de ese modo el funcionamiento del psiquismo hacia cierta direccionalidad. Los síntomas neuróticos, al igual que los sueños, tienen como motor deseos inconscientes de índole sexual que pugnan por satisfacerse. En su momento, el cumplimiento de tales deseos o su expectativa de cumplimiento produjo placer. Ahora producen displacer. Esta mudanza de afecto constituye la esencia misma de la represión. Una mudanza así del afecto ocurre por las siguientes causas. La primera, por el curso del desarrollo en general del sujeto. Piénsese en la adquisición del asco que faltaba en la vida infantil. La otra, por el advenimiento posterior del proceso secundario con respecto al primario. Este hecho produjo que un cúmulo de representaciones infantiles, desde los cuales el deseo inconsciente provocaría el desprendimiento de un afecto displacentero, nunca fueran accesibles al sistema preconsciente, impidiendo de esa manera que pudiesen ser investidos para inhibir el desarrollo de sus respectivos afectos displacenteros, producto de la instauración de la represión. Estos recuerdos infantiles, que remiten a emociones de deseos sexuales que fueron sustraídos desde un inicio del sistema preconsciente, formarán el núcleo para que se constituye y se efectúe la represión. Si todo sueño es un cumplimiento de deseo, tendría que existir otras formas anormales de cumplimiento de deseo. Es sobre esta tesis que se apoya Freud para elaborar sus teorías acerca de la psiconeurosis de defensa. En este tratado, Freud también empieza a indagar sobre los mecanismos de defensa que operan en la psicosis. Al respecto formula, por ejemplo, que una idea delirante es un pensamiento reforzado por transferencia y desfigurado en su expresión por la censura, o que los delirios son productos de una censura que elimina todo lo que no le gusta sin consideración alguna por ciertos miramientos por la figurabilidad. Lo ejemplifica relatando de cómo operaba la censura rusa sobre los diarios extranjeros, que ingresaban en su territorio, simplemente tachaban lo que consideraban como inadecuado. El resultado era que se perdía todo el sentido de las oraciones. La Verwerfung, es decir, el rechazo, se constituye en las tres modalidades de defensa del yo. En la histeria, la representación inadmisible es susceptible de una conversión histérica. En la neurosis obsesiva, la representación inadmisible es reemplazada por una de carácter insignificante, y en otras patologías como la psicosis, la representación inadmisible es rechazada con su afecto respectivo. Al rechazar una representación, el yo se separa de una parte de la realidad. Este criterio se constituirá en uno de los vértices fundamentales de la psicopatología de la psicosis. Lo cierto es que Freud inicia un largo derrotero teórico-clínico hasta el final de su obra para tratar de establecer una especificación clara acerca de la etiología de la psicosis. Su intención fue intentar hallar en el plano teórico y en el plano operativo clínico mecanismos de defensa que intervendrían específicamente en los procesos psicóticos con el objetivo de establecer un criterio metapsicológico contundente que diferenciase estructuralmente la neurosis de la psicosis. Concluyo esta parte de mi intervención señalando que esta etapa de la teoría marcada por el esclarecimiento del sueño como hecho psíquico es producto de la multiplicidad de los procesos psicológicos intervenientes donde la represión ocupa un lugar central como parte esencial del psiquismo y de su estructuración.
Estas conceptualizaciones constituyen los cimientos de la teoría y de la clínica freudiana, proyectándose en los futuros conceptos que Freud habrá de desarrollar y elucidar. Considero además que una de las características más valiosas de esta teoría es que Freud no descarta ni desplaza sus elaboraciones para sustituirlas por otras. Las integra, ya sea como conceptos estructurales, que ampliarán los cimientos de su teoría, o como productos derivados de esos cimientos. Finalmente, es digno de mencionar que los conceptos teóricos clínicos que Freud desarrolla son de carácter abierto, favoreciendo de ese modo que sean retomados por otros psicoanalistas para proseguir con sus respectivos desarrollos y así avanzar en el estudio y el entendimiento de los procesos psíquicos. Bueno, muchas gracias, Miguel. Yo decía un poco en la introducción que nuestros queridos invitados iban a traer la expresión teórica de una experiencia, y esa expresión teórica en Freud tiene su complejidad, también su aridez, y bueno, y hay que leerlo muy concentradamente, y también es difícil seguir las intervenciones, hay que estar muy concentrados, pero les agradecemos muchísimo. Y mientras vienen nuestros, desde la audiencia, van levantando las represiones para hacer alguna pregunta o alguna reflexión o alguna crítica, yo voy a preguntarles algo más en relación con la clínica o la clínica de la represión, y una pregunta a los tres o al que quiera tomarla. El concepto de repetición puede estar muy asociado al de represión. Levantar una represión evita seguir repitiendo. La toma de conciencia, el insight, nos saca puede interrumpir una neurosis de destino, que es un término muy lindo que trae Freud, muy lindo, muy terrible también, pero ¿qué piensan en relación desde su enorme experiencia clínica los tres en relación a esto? La toma de conciencia, que es un término además que viene de Marx, impide seguir repitiendo. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo ven ustedes hoy por hoy? A ver. Nada más. Bueno, como yo señalé en la teoría, en el desarrollo teórico breve, denso, por eso hice copias, porque igual hay que volver a leerlo varias veces, que la represión es una parte de lo inconsciente, ¿sí? Y que la compulsión a la repetición son los modos, son las maneras en que lo inconsciente se va expresando. Puede ser que a través del trabajo clínico se levante una represión, uno tome conciencia de lo reprimido, pero eso no garantiza, desde mi punto de vista, que la repetición queda diluida, ya que la repetición tiene que ver con la fuerza dinámica, energética que tiene el inconsciente para hacerse escuchar. Hay muchos sueños de repetición. Generalmente cuando yo recibo a un paciente le pregunto, ¿hay algún sueño repetitivo en usted? ¿No? La manera en que de pronto lo inconsciente se hace escuchar. Entonces, levantar una represión no garantiza que se siga repitiendo. La otra pregunta se las dejo a mis compañeros para no... ¿Quieren decir algo en relación a esto o seguimos haciendo preguntas? Jorge, ¿querés? Bueno, en la clínica se juntan muchas cosas, ¿no? Tal vez quería decir que, tal vez, para ayudar un poco a lo que preguntaba Diego, uno podría hablar de una represión estructurante
y una represión neurotizante. Tal vez es necesaria la represión, o sea, hacia el fundamento, digamos, ¿no? Que es lo que veíamos recién. Entonces, después está una represión secundaria, tal vez, que va a dar lugar más a los síntomas. Entonces, tal vez la repetición podríamos dar de dos maneras. Una repetición que tal vez tenga que ver, por decirlo así, con esto que decíamos, el núcleo del ser. Hay algo que tiene que aparecer como del orden de la repetición, en el sentido de dónde soy, ¿no? Tú eres eso. O sea, encontrar la repetición y ahí podríamos hablar de repetición en el deseo y repetición en el goce, que me parece que ahí habría un punto, tal vez aclararlo después, ¿no? Porque me parece que son dos conceptos distintos en la repetición, el goce y el deseo. Esto me parece que podríamos aclararlo. Pero la pregunta de Diego iba a la clínica, no a la teoría. Y entonces en la clínica yo diría que generalmente está bueno marcar la repetición, ¿no? Pero me parece que es bueno también en la clínica permitirnos ver qué diferencia se hace en la repetición. Digamos, me parece que hay que estar muy atento a no marcar usted acá otra vez, usted aquí otra vez, porque me parece que eso fija a la persona en la repetición. Es un poco, bueno, usted es un esclavo de tal cosa. Me parece que si hay algo que en el análisis notamos, que hay una repetición pero en algo diferente, marquemos ese punto de la diferencia. Además, siguiendo un poco la realidad, ¿no? O sea, la repetición y la diferencia, o sea, no hay repetición sin diferencia. Estemos atentos mucho a la diferencia. Esa es la respuesta. Bueno, gracias. Miguel, ¿querés comentar algo? Lo que nos enseña la teoría freudiana es la permanente articulación entre lo teórico y lo clínico, y cómo ambos campos se van retroalimentando. Y parte desde la teoría de conceptos muy firmes y muy claros. Por ejemplo, dice que lo inconsciente es algo que va a ser inabordable, y que eso, lo inconsciente, va a ser reprimido y que de alguna manera se va a manifestar mediante, digamos, ramificaciones, brotes, representacionales, pero a lo inconsciente en realidad nunca vamos a llegar. Repetimos, sí, repetimos toda la vida, y repetimos de todo, de todo, de todo, desde el vamos. ¿Qué más? Cuando uno habla de repetición, uno lo ve en la clínica, como los pacientes permanentemente van repitiendo y van repitiendo a lo largo de las sesiones, más o menos algo bastante similar y a lo largo de los años. Lo que sí uno, creo yo, uno logra es como abrir el campo de la repetición, ensanchar ese campo y generar que esa repetición por lo menos se plasme en mayores representaciones, lo cual se implica en una apertura psíquica. Ahora, como nos dicen algunos psicoanalistas y uno lo corrobora en la clínica, no terminamos de repetirla. Bueno, también estar consciente de qué uno repite y qué no puede dejar de repetir, estar advertido de la estructura personal puede ser útil para evitar ir a aquello que no se puede manejar también. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Ah, bueno. Yo pensaba en un concepto que antes transmitió Jorge en relación a la neurosis de destino, que tiene que ver con lo inexorable, ¿no? Como si hay algo de eso inexorable que de pronto emerge en la neurosis de destino, algo que no cesa de inscribirse. Nosotros trabajamos en la clínica, trabajamos con lo traumático, trauma sexual, lo traumático, ¿sí? Y es ese bordeo sobre lo traumático que nos permite, de alguna manera, sintonizar al paciente, no con el acontecimiento de su historia, sino con el procesamiento del mismo, ¿sí? Gracias, Ana. ¿Hay alguna pregunta? No, así.
Bueno, hacela y presentate. Bien, primeramente buenas noches. Vengo directamente de Brasil y es la primera vez que estoy teniendo contacto con el psicoanálisis acá. Y una cosa que Jorge, creo, señaló fue que el padre entra con una posición de defensa. Y quería preguntar respecto de la castración, porque no usó esa palabra y para mí es como más claro, ¿sabes? Como cómo sería la posición del padre a respecto de la represión en toda la vida del caso. No sé si formulé muy bien, pero la cuestión paterna de la castración en el desenvolvimiento de la persona, ¿sabes? Creo que se entiende la pregunta muy aguda e importante de la compañera de Brasil. Me parece que está muy bien porque amerita una aclaración con respecto a esta idea de padre protector, ¿no? Como lo nombra Freud, y que la función de este sustituto, de esta defensa, digamos, sería acotar las catexias a plena cantidad de alguna manera, ¿no? Si nosotros quisiéramos pensar que las investiduras incestuosas, digamos, podría ser también a plena cantidad o alguna dimensión no manejable por el sujeto, podríamos decir que así como podemos nombrar tal vez cierta proximidad del deseo, ¿no? de la función materna con lo que en Lacan sería el deseo, ¿no es cierto?, el deseo materno. Entonces, me parece que la función del padre es acotar ahí. Y esa función de acotamiento nosotros la llamamos castración, como vos decís. O sea, de alguna manera el nombre del padre interviene ahí poniendo un límite, ¿no es cierto? O sea, haciendo que eso no es a plena cantidad, sino está acotado porque hay función paterna o hay nombre del padre, por decirlo así. O sea que es cierto, no habla de castración Freud en ese momento en el proyecto, pero tu intervención nos permite, por ejemplo, poner esa función y la relación que esta función tiene justamente con lo que estamos hablando, con la represión, ¿no? Porque si no hay esta función paterna ¿no? del nombre del padre, también acá hay una represión faltante, ¿verdad? Bueno, pero empezaste bien, empezaste fuerte. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, allá hay otra, ¿no? Okay. Bueno, y mientras vienen las preguntas, y bueno, la vez pasada, en el encuentro pasado, hubo una pregunta en relación si existía algo que se podría llamar trastornos de la sexualidad, que es un sintagma que figura, no sé, en el DSM-5, y nosotros, un poco como psicoanalistas, contestamos, y en el auditorio creo que tuvimos la misma percepción, que no existe algo así en una sexualidad adulta y consensuada, no está. Ese término no va al psicoanálisis. Eventualmente lo que hay es que todos somos sujetos pulsionales y tenemos que nominar, representar nuestra pulsión, darnos un nombre a nuestro pulsional, y eso es difícil porque hay represión, el símbolo mata la cosa, siempre el lenguaje no termina de articular lo pulsional. Pero bueno, más allá de eso, Jorge hablaba también de represión primaria y represión secundaria. En relación a las represiones secundarias, en este momento vivimos no en una sociedad victoriana, no hay una represión hoy por hoy de lo sexual, sí de la sexualidad infantil, de Edipo, pero no desde lo social, ¿no? ¿Qué piensan ustedes que se reprime hoy por hoy? Yo voy a discrepar un poco con vos. Yo creo que inclusive hoy en día hay mucha represión acerca de lo sexual. Y eso lo ves claramente como en las diferentes ponencias
coloquios, intervenciones de psicoanalista, se habla muy poco de la sexualidad. Entonces, uno se preguntaría, ¿cómo es esto? A ver, la sexualidad infantil es uno de los pilares de la teoría psicoanalítica que se expande ampliamente para construir su modelo. Entonces, es verdad, no, si uno considera que el super yo vendría a ser como, a ver, las exigencias externas que uno interioriza, efectivamente las exigencias que uno interioriza no son a nivel sexual las similares a la época victoriana. En eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Ahora, también existe toda una serie de fantasías sexuales infantiles reprimidas que generan, según la teoría de la represión en Freud, esa transformación de su expectativa de realización en cuanto a generación de placer a una generación de displacer. Yo creo que esto es esencial en la teoría freudiana. La esencia de la represión es justamente cómo se convierte una expectativa de satisfacción que supuestamente debió generar placer en displacer. Ana, ¿querías comentar algo? Sí. Yo pienso que este tema de la represión está muy ligado a lo cultural. Y que en las diferentes culturas el sentido de la represión es distinto. Nosotros en nuestro país tenemos, en los últimos 20 años, vivimos cierta apertura respecto a la homosexualidad. Mientras que el alcalde de Venecia, hoy día, reprime las marchas gays y censura todo tipo de publicación ligada a la homosexualidad, nosotros en nuestro país hay una mayor libertad de expresión al respecto, hay una ley de matrimonio igualitario, etc. Entonces yo creo que ahí hubo un cambio, hubo cambios a nivel culturales y de otro orden, pero que han incidido en que la homosexualidad no se oculte, no se reprima, tal vez como años atrás en nuestro país. Por eso pienso que este tema es cultural, político, etc. Una pregunta interesante, pero yo creo que la represión, no sé si hay que verla en los diarios, ¿no? O sea, o en las leyes. Ese es un aspecto. A mí me parece que la represión hay que verla en los consultorios. Yo creo que no sabemos si acompañan algo, digamos, porque la conciencia social no es lo mismo que las leyes. Me parece que en eso tenemos que estar muy advertidos, digamos, ¿no? O sea, es posible que haya cambios a nivel de leyes y demás, pero eso no implica que la conciencia social sea distinta y que me parece que en ese sentido tenemos que estar atentos cómo aparecen en los consultorios. Yo creo que una manera donde, como yo lo veo emerger en los consultorios fundamentalmente, es, bueno, ustedes saben esa expresión, ¿no? Del super yo de hoy día goza, ¿no? O sea, como si hubiera un imperativo de goce. Yo lo que creo es que hay exigencias sociales, las que fueren, y creo que hay una temerosidad, digamos, ¿no? en las prácticas sexuales, en las prácticas amorosas. No me refiero a prácticas sexuales que sean homosexuales, no, me refiero a las prácticas sexuales que pueden aparecer en cualquier consultorio, no solamente las homosexuales, donde hay mucha exigencia, mucha,
inhibición, digamos, al contacto, a pesar, digamos, que pareciera que no, digamos, ¿no? Hay mucho alcohol, muchas cosas para aproximar los cuerpos, o sea, y para fundamentalmente al mismo tiempo. Me estoy refiriendo más que tengo más varones en el consultorio que atiendo, me parece que muchos jóvenes, digamos, donde hay una temerosidad, a pesar de que están, digamos, muy instalados, por decirlo así, sin embargo, en las cuestiones íntimas, en las cuestiones del amor y demás, hay mucha exigencia, mucha angustia, porque hay mucha más inseguridad por los cambios de las posiciones de las chicas, digamos, evidentemente, hay un cambio que evidentemente los varones están como adecuando, por decirlo así, y en eso me parece que generan distintos tipos. Pero las angustias están, y me parece que no sé si las leyes en ese sentido permiten alguna otra cosa. Es probable que en términos de derecho está eso, ¿no? Y me parecía que había un concepto que tal vez no lo nombramos, pero yo lo dejaría ahí, ¿no? Por si en algún momento, no sé, digo, le parece que algo tenga que ver. En ese concepto que, digamos, la represión, digamos, se junta también en la socialización, digamos. El sujeto reprime para socializarse, o sea, el sujeto le permite, un poco por lo que tomaba la compañera del Edipo, ¿no? El Edipo implica una represión, pero también para que el sujeto forme parte de lo social, o sea, ahí se junta identificación y represión. Y me parece que hay creado un término para esta unión entre represión e identificación, que sería justamente la salida del Edipo, ¿no? Por decirlo así, y que tiene un término que es alienación. Entonces, querría nombrarlo nada más, aunque no lo tengamos que abordar, pero que en ese sentido, la alienación, como yo digo por lo que digo, preguntado de la represión, ¿no? Si cómo se trata la alienación, digamos, y ahí tenemos la otra operación que es la separación. Entonces yo digo, bueno, es probable que tengamos ahí algo donde la represión es una condición estructurante, pero al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para que haya esto que está surgiendo acá? El deseo, ¿no? La diversidad. Bueno, gracias Jorge. ¿Alguna otra intervención? Decí tu nombre, por favor. Hola, soy Violeta Laurenti. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la exposición. Me pareció que aunque densa teóricamente, es muy interesante como disparadores. Cada uno aportó cosas interesantes. Pensaba en esto último del cambio de la posición de las chicas, sobre todo las más jóvenes, y las referencias a la sexualidad que aparecieron en el primer encuentro. Pensaba que hay algo en relación a qué está permitido de la represión en las mujeres y qué en los varones, y quizás cómo el binarismo de la sexualidad y la estipulación de los roles y las funciones también delimita fuertemente lo que se le permite ahora a las mujeres que se paran en una posición más masculina, para decirlo de alguna manera. Hay dando vueltas toda una discusión sobre las feministas que son más agresivas y que tienen discursos de choque y demás, ¿no? Y en ellas aparece rápidamente, y especialmente en los últimos meses, una respuesta bien clara que es: ustedes nos matan, nos violan, nos queman, y lo que preocupa es que nosotras pintemos la catedral, ¿no? Y en esto me parece que hay algo que está circulando en relación al malestar en la cultura, digamos como componente teórico que pudiéramos alegar, de qué es lo que todavía se tolera o no de esa represión secundaria, de ciertos violentamientos en el cuerpo que también tienen que ver con las dificultades para acercarse al otro. Cuando usted recién mencionaba el alcohol, uno puede pensar en las drogas también. Trabajo con adolescentes y una de las cosas que me parece que empezó a pasar más fuertemente es que está cada vez más separada la sexualidad de la idea del amor romántico. Y acercarse a la sexualidad desde esa experiencia, que puede a veces tener que ver también con una cuestión más clara en torno a la bisexualidad, supone un riesgo bien distinto al correrse de esto de que el otro tiene que ser mi media naranja, o mi príncipe azul, o yo tengo que ser su Barbie, o ese tipo de cosas. Pensaba en eso mientras recién exponían. Quería, bueno... Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Quieren? Sí, quería comentar algo. Pongo el acento, coincido
lo que vos justamente acabas de señalar. Pongo el acento en lo cultural porque pienso que en los últimos 20 años el lugar de lo femenino, el lugar de lo masculino, ha sufrido cambios. Yo atiendo a adolescentes y las adolescentes justamente lo que traen al consultorio es que amor y sexualidad no van de la mano, son separados, que ellos pueden tener un encuentro, un approach sexual, pero no necesariamente hay compromiso amoroso, y cuando el otro siente el compromiso amoroso huye. O sea que hay modificaciones culturales que están incidiendo en la sexualidad, que nosotros lo vemos. También habría que diferenciar si los códigos son los mismos. Vos hablabas de clase social, pero yo le voy a dar bolilla a las clases sociales, porque los códigos no son iguales en una villa, en clase media o en clase alta, en cuanto a la relación con el otro, la relación amorosa y la sexualidad. Bueno, eso quería decir. Bueno, ¿alguna intervención más? La verdad que viéndolos como escuchaban, la verdad que a mí me quedé con muchas ganas también de poderlos escuchar a ustedes, porque pienso que los veía pensando mientras hablábamos, y la verdad que está bueno también escucharlos más, ¿no? Para tener más intercambio. Así que pienso, porque la verdad que me parece, quiero decirlo, ¿no? Me parece muy bueno el curso, me parece muy bueno que ustedes estén acá, así que me da muchas ganas de esa presencia y de que puedan escucharlos, porque creo que es distinto, digamos, lo que uno viene, no sé, con lo que uno trae preparado, ¿no? De lo que puede generarse acá con el intercambio, así que yo los estimulo a que lo hagan, porque a nosotros nos va a hacer muy bien escucharlos. Bueno, si hay alguna intervención más, ahí, allí. Gracias. Me quedé pensando en la pregunta, ¿qué se reprime hoy, no? En realidad, ¿qué reprimimos todos? Porque los pacientes y nosotros no nos diferenciamos mucho. Pensaba en todas las cosas que dijeron y pensaba que, así como Freud pensaba, o el psicoanálisis piensa, que en la homosexualidad está reprimida la heterosexualidad, sí no estará pasando también que ante el auge de la homosexualidad o de las actuaciones homosexuales, que no es lo mismo que la homosexualidad, mucho más en las chicas que en los chicos, lo que yo veo también en la clínica, tiene que ver también con algún tipo de represión de la heterosexualidad, y al mismo tiempo la posición femenina que se ha masculinizado en algunos aspectos, tal vez en estos discursos radicalizados feministas, por ejemplo, si no tendrá también que ver con algún tipo de represión de lo femenino, también por algún malentendido de lo que es lo femenino y algún malentendido de lo que es lo masculino, porque lo masculino no es el machismo ni la brutalidad, ¿no? Que yo sepa. Y el feminismo no tiene por qué ser el sometimiento, ¿no? Entonces me parece que hay mucho malentendido con respecto a lo que se comprende, y tal vez ahí se está colando algún tipo de represión que tiene que ver con los géneros o con los estilos. Gracias. Bueno, ¿alguna otra intervención y la sumamos? Bueno, y sumada a la pregunta de la colega, yo también les voy a preguntar algo que me parece que es muy importante y que abre todo un universo. Freud, si bien creo que lo reprime, como lo piensan ustedes, es algo que trajo Ana, que en una carta de 1896, Freud dice que la represión es un déficit de traducción. Hay algo del lenguaje o del mundo de la representación que falla o que es imposible traducir un todo. Después entra Freud en una teoría mucho más cuantitativa de catexis contra catexis, pero está ese primer elemento, una de las primeras veces que habla Freud, se refiere a algo que tiene que ver más con lo cualitativo, con una
teoría de la representación o del lenguaje, ¿no? Bueno, ¿cómo lo piensan también eso? En ese sentido, si el lenguaje nunca es suficiente para ser un todo, siempre estamos reprimiendo a medida que vamos hablando, ¿no? A mí lo que me encanta cuando leo la obra de Freud es porque veo a un investigador trabajando. A mí siempre me gustó investigar. Y cuando te encontrás en la investigación con algo, con ese hallazgo, dice, ¿qué es esto? Yo lo que siento es que en 1896 él se encontró con eso, ¿no? Después pensó cómo nominarlo y lo llamó represión, pero ya hay algo que acá hay algo para poder entender qué estaba pasando con las histéricas, ¿sí? ¿Qué pasaba en este síntoma conversivo? ¿Qué había debajo? Y creo que es la primera aproximación que él hace para poder conjeturar lo inconsciente, ¿no? Es mi punto de vista. Pero en ese momento él está investigando, es una maravilla leerlo a Freud y ver en Freud al investigador, cómo va desarrollando los conceptos a lo largo de su obra, cómo se enoja y que se critica y se contradice en sus descubrimientos, ¿no? Bueno, eso. Yo aportaría la pregunta de Diego esto. Me parece que uno lo puede tomar hoy desde el lenguaje, digamos, ¿no? La cosa y el lenguaje es como que hay una traducción imposible, ¿no? Que creo que lo dijo hoy cuando introdujo esta mesa. Además, Jorge, se llama Jorge Kant Eros. Y Kant siempre hablaba de un número de algo perdido para siempre. Así que... Yo escribí hace mucho tiempo un artículo sobre el proyecto, que está publicado además, pero lo presenté en un congreso en Barcelona, con un seudónimo, lo tenía que presentar. Entonces puse, jugando un poco, Kant con Eros. Vieron que hay Kant con Sade, que es un artículo de la Kant, puse Kant con Eros. Bueno, pero contestando ahora a la pregunta concreta, a mí me parece que hay algo que evidentemente que, digamos, podemos decir que hay una cuestión del lenguaje, pero hay un artículo de Freud que se dedica especialmente a eso, en aquella época, tal vez con una elaboración diferente a esta que estamos postulando, que es la Carta 52. La Carta 52 hay una permanente transcripción, ¿no es cierto? Y eso son las huellas que de alguna manera vemos en el esquema del peine que citaba Miguel. Me parece que en eso hay algo que implica que cada sistema traduce de una manera diferente y por eso el sueño tiene eso. Acuérdense cuando hay una regresión en el sueño, ¿se acuerdan la regresión tópica, la formal? Que justamente implica la traducción en distintos sistemas. En el sueño lo que ocurre, dice Freud, se parte de un deseo preconsciente y que está formado por la transferencia a lo preconsciente de deseos inconscientes, que a la noche se refuerza ese deseo inconsciente y produce una regresión. Pero la regresión no basta al inconsciente solamente, dice Freud. Va más allá del inconsciente. O sea que de ese lugar del peine, del lugar inconsciente, parte del preconsciente al inconsciente. Pero el inconsciente dice, va más allá y va hacia los sistemas de las huellas némicas. Entonces lo traduce en las huellas némicas y ahí adquiere esa intensidad. Quiere decir que hay un juego de traducciones en esto que descubrió Ana, y que aparece permanentemente. Y el sueño se constituye así justamente, digamos, con traducción de un enunciado, que ojalá fuera otro el responsable de la enfermedad de Irma, es una frase que dice deseo onírico preconsciente, y eso se transforma después en la trimetilamina, ¿se acuerdan? En todo lo que aparece con intensidad sensorial, y la boca de, ¿no? la garganta de Irma, de la cual nada más. Miguel, que querías decir algo. Le voy a contestar a la colega. No sé lo que se reprime, si la feminidad, la masculinidad, no lo sé muy bien, pero sí sé, te lo voy a contestar con relación a cómo el concepto de represión fue evolucionando a lo largo de la obra freudiana. El aparato psíquico, creo que Freud creó un aparato psíquico para dar cuenta de las neurosis y de las histerias. Ahora, cuando comienza a abordar un poco el tema de la psicosis,
intenta encontrar como un mecanismo similar a la represión neurótica para dar cuenta de ese mecanismo que pudiese explicar lo que vendría a ser la constitución, el desarrollo de la psicosis, ¿no? Entonces ya lo tenés en El hombre de los lobos, donde comienza a hablar del rechazo, donde prefigura un poco la cuestión de la renegación. Luego en 1925-1926 ya habla de la renegación como el mecanismo prototípico de la psicosis, pero todo eso se le viene un poco en banda cuando comienza a estudiar las perversiones, porque se da cuenta de que también en las perversiones hay una cuestión de renegación, hay una cuestión de decisión del yo y hay una cuestión de pérdida de la realidad. Entonces, el mecanismo que él creyó, el mecanismo de defensa que él creyó que podía ser compatibilizado con la represión histérica, que podía dar cuenta de la especificidad de la psicosis, no es únicamente propio de la psicosis, sea en las perversiones, sea en las neurosis, y se da también en la psicosis. Entonces, ahí Freud... Vamos a dejar terminar a Ana. Sí, yo quería comentar un concepto nodal, ¿no? En relación a la represión, en relación a todo el desarrollo, y es que Freud habla de represión como en la primera parte de sus escritos, adjudicando la represión al proceso primario, mientras que en la interpretación de los sueños, y esto es un concepto muy importante, adjudica la represión al preconsciente, ¿sí? Y esto es una distinción fuerte que él introduce en la teoría, que no es poca cosa, donde dice el trabajo represivo acá lo viene haciendo el preconsciente. Ojo con eso, ¿no? Esto. Bueno, le agradecemos muchísimo a los tres colegas por las exposiciones. Y el próximo encuentro va a ser dentro de un mes. Tiene que ver con este tema, porque desde el momento que hay una represión, hay algo perdido en el ser, se abre un infinito, y el próximo encuentro va a ser sobre la religión, ¿sí? Sobre el infinito personal y el que está afuera también. Bueno, eso va a ser dentro de 4 semanas. Los esperamos. Gracias.